Hay 3 palabras que puedes decir esta noche antes de cerrar los ojos. 3 palabras solamente, no una oración larga, no un rosario completo, no una novena de 9 días. 3 palabras dichas con fe en el umbral del sueño que van a hacer algo en tu hogar esta noche que ningún cerrojo, ninguna alarma, ningún sistema de seguridad humano puede hacer. La Virgen María va a proteger tu hogar, no como una promesa vaga de que algo bueno puede que ocurra si tienes suerte, como el cumplimiento de algo que ella prometió y que ha estado cumpliendo durante siglos en los hogares de las personas que conocen esas palabras y que las dicen con la disposición correcta antes de dormir. Y la mayoría de los católicos no las conoce, no porque sean un secreto guardado en algún archivo vaticano, sino porque en algún punto de la historia de la transmisión de la fe, esas 3 palabras quedaron sepultadas bajo capas de devociones más largas, más elaboradas, más visibles, y dejaron de ser enseñadas con la claridad y la intencionalidad que merecen. Hoy voy a dártelas, pero antes de dártelas necesito que entiendas por qué funcionan. Porque si te doy las palabras sin el contexto, vas a decirlas esta noche, y quizás las vayas a decir durante algunos días, y luego van a caer en el olvido como caen tantas prácticas espirituales que se adoptan sin entender su fundamento. Y eso sería una pérdida enorme, porque lo que esas 3 palabras activan en el ámbito espiritual de tu hogar, cuando se dicen con comprensión y con fe, es algo que merece ser sostenido, no solo esta noche, sino cada noche del resto de tu vida. Yo soy el Padre Esteban Romero. 40 años acompañando familias en sus momentos de mayor vulnerabilidad. He estado en hogares a las 3 de la mañana cuando el miedo no dejaba dormir. He acompañado a personas mayores que vivían solas y que me decían que las noches eran el momento más difícil. Que cuando se apagaba la luz y el silencio se asentaba, había algo en ese silencio que no era paz sino inquietud. Y lo que he aprendido en esos 40 años es esto. La noche tiene una dimensión espiritual que el día no tiene de la misma manera. No porque la oscuridad sea mala en sí misma, sino porque en la noche las defensas conscientes se bajan. El ruido del mundo se silencia, y el alma queda expuesta de una manera que en el ruido del día no es posible. Esa exposición puede ser una bendición o una vulnerabilidad, dependiendo de lo que el alma haya preparado para ese momento. Las 3 palabras que voy a darte esta noche son exactamente esa preparación. Son el acto que transforma la vulnerabilidad de la noche en la bendición de la noche, que convierte el silencio que puede ser inquietante en el silencio donde la Virgen María hace su trabajo de protección sobre el hogar y sobre cada persona que duerme en él. Quédate hasta el final, porque hay algo que voy a revelar sobre lo que ocurre espiritualmente en un hogar durante las horas de sueño de sus habitantes que nunca te lo han explicado con esta claridad. Y cuando lo entiendas, vas a entender por qué esas 3 palabras dichas antes de dormir tienen el poder que tienen. Empecemos desde el principio. ¿Por qué la Virgen María? ¿Por qué no es suficiente rezarle directamente a Dios antes de dormir? ¿Por qué necesitamos la intercesión de María para la protección del hogar si Dios es omnipotente y puede protegerlo directamente sin intermediarios? Esta es una pregunta legítima que merece una respuesta honesta y teológicamente sólida. Porque hay mucha confusión sobre el papel de María en la fe católica que lleva a algunos a subestimar su intercesión y a otros a sobreestimarla de maneras que no corresponden a la enseñanza de la Iglesia. María no es Dios, no tiene poder propio, no puede hacer nada por su propia autoridad que Dios no haya decidido hacer a través de ella. Eso es fundamental entenderlo para que la devoción mariana tenga el fundamento correcto. Pero María es la Madre de Dios, y esa relación filial entre María y Jesús no es una relación que terminó en la tierra cuando Jesús murió y resucitó. Es una relación que continúa en la eternidad con una intensidad y una intimidad que no tiene paralelo en ninguna otra relación entre un ser humano y Dios. Lo que esto significa para la protección del hogar es algo que quiero que entiendas con mucha claridad.
Cuando pedimos la protección de María, no estamos yendo a ella en lugar de ir a Dios. Estamos yendo a ella para ir a Dios con una eficacia particular. Estamos usando la relación que ella tiene con su Hijo para llevar nuestra petición ante Él de la manera más directa y más poderosa posible. Las bodas de Caná son el ejemplo perfecto de esto. María vio que había un problema. No esperó a que alguien le pidiera que intercediera. Se acercó a su Hijo y le presentó la necesidad. Y Jesús, que según sus propias palabras no era todavía el momento de actuar, actuó porque su madre se lo pidió. Eso es exactamente lo que ocurre cuando dices las 3 palabras antes de dormir. Le estás presentando a María la necesidad de tu hogar. Y María se la presenta a su Hijo con la eficacia particular de quien tiene con Él una relación que ningún otro ser humano tiene. ¿Puede Dios proteger tu hogar sin la intercesión de María? Absolutamente. Es omnipotente. Puede hacer todo. Pero hay algo en la economía de la salvación, en la manera en que Dios ha elegido relacionarse con el mundo, que otorga a la intercesión de María una eficacia particular que la Iglesia ha reconocido durante siglos y que miles de testimonios verificados confirman. Esa eficacia particular es lo que activan las 3 palabras que voy a darte. Suscríbete a este canal ahora mismo y activa la campanita. La fe del alma trae cada semana mensajes como pensados específicamente para acompañarte en esta etapa de tu vida con la profundidad y la claridad que merece. No te pierdas ningún mensaje. Antes de revelar las 3 palabras, quiero hablarte de algo que muy poca gente entiende sobre lo que ocurre espiritualmente en un hogar durante las horas de sueño. Cuando los habitantes de un hogar duermen, su guardia consciente está completamente inactiva. El discernimiento racional que durante el día filtra lo que se recibe, lo que se piensa, lo que se permite entrar, está dormido junto con el cuerpo. Y en ese estado de guardia inactiva, el alma está en su momento de mayor apertura y también de mayor vulnerabilidad. Mayor apertura porque es en el sueño donde Dios ha elegido comunicarse con los seres humanos de maneras que el ruido y la actividad del día hacen imposibles. El sueño de José en el que el ángel le reveló la concepción virginal de María. Los sueños de los reyes magos que les advirtieron de no volver por Herodes. El sueño de Pilato en el que la esposa recibió la advertencia sobre Jesús. Dios habla en el sueño con una frecuencia que la Escritura documenta constantemente y que la tradición de la Iglesia ha reconocido siempre. Pero esa misma apertura que hace posible la comunicación divina en el sueño, hace también posible la acción de las fuerzas espirituales que no vienen de Dios. Y un hogar que no está espiritualmente protegido durante las horas de sueño es un hogar espiritualmente expuesto durante el período de mayor vulnerabilidad de sus habitantes. Las perturbaciones nocturnas que tantas personas mayores experimentan y que atribuyen a causas físicas como el estrés, la ansiedad, la edad, tienen en muchos casos una dimensión espiritual que ninguna pastilla puede resolver porque no tiene origen físico. El despertar a las 3 de la madrugada con una inquietud que no tiene objeto identificable. Las pesadillas recurrentes que dejan una sensación de peso que persiste durante el día. La dificultad para sentir paz en el momento de dormirse, aunque el cuerpo esté cansado. Todo eso puede tener causas puramente físicas, y en esos casos la atención médica es lo que corresponde. Pero también puede tener una dimensión espiritual que la protección nocturna del hogar puede abordar de una manera que ninguna otra intervención puede abordar. Y la protección nocturna del hogar comienza con las 3 palabras que voy a darte ahora. Las 3 palabras son estas. María, cubre nuestro hogar. María, cubre nuestro hogar. 3 palabras que en su simplicidad contienen algo que quiero que entiendas en su profundidad antes de que las pronuncies esta noche, para que cuando las pronuncies sepas exactamente lo que estás pidiendo y a quién se lo estás pidiendo. La primera palabra es el nombre. María, no Virgen, no Nuestra Señora, no Madre de Dios, solo María, el nombre personal, el nombre que el ángel Gabriel pronunció en la Anunciación, el nombre que Jesús pronunció desde la cruz cuando le encomendó a su madre al cuidado de Juan,
El nombre que en la tradición espiritual cristiana tiene una resonancia particular que ningún título puede reemplazar porque es el nombre de una persona, no de un cargo. Cuando dices María al inicio de esas 3 palabras, no estás invocando a una figura abstracta. Estás llamando por nombre a una persona real que existe en este momento, que está viva, que escucha y que tiene la capacidad y la disposición de responder a quien la llama. La segunda palabra es el verbo. Cubre. No protege, no guarda, no vigila, aunque todas esas palabras expresarían algo verdadero. Cubre. Con la imagen específica de quien extiende algo sobre algo para resguardarlo. La imagen del ala del águila que cubre a sus polluelos. La imagen del manto que cubre y que da cobijo. La imagen que aparece en el Salmo 91 cuando dice que Dios te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Cubre. No desde arriba vigilando, desde adentro envolviendo, con la intimidad y la completitud del manto que no deja ningún punto sin cubrir. La tercera palabra no es una palabra, sino 2, pero forman una unidad que no puede separarse. Nuestro hogar, no mi cuarto, no mi cama, el hogar completo, cada habitación, cada rincón, cada persona que duerme bajo ese techo esta noche, cada espacio que la luz del día ilumina y que la noche deja en oscuridad. Nuestro hogar, con la conciencia de que ese espacio pertenece a una familia, a personas que tienen nombre, que tienen historia, que tienen miedos y esperanzas y heridas y alegrías, y que esta noche, mientras duermen, están bajo el cuidado de quien fue elegida por Dios para ser la madre de todos. 3 palabras. María cubre nuestro hogar. Eso es todo. Pero hay una manera de decirlas que maximiza su efecto y una manera de decirlas que las convierte en un ritual vacío que no produce nada. Y la diferencia entre las dos no está en las palabras, sino en lo que ocurre en el interior de quien las pronuncia. Si esto que estás escuchando está tocando algo real en tu corazón, comparte este video ahora mismo. Ahora quiero hablarte de la manera correcta de pronunciar esas 3 palabras, porque la oración no es magia verbal. No son las palabras las que tienen poder en sí mismas. Es la fe y la intención del que las pronuncia lo que abre el canal por el que la gracia de la intercesión de María puede fluir. Hay 5 elementos que hacen que esas 3 palabras produzcan su efecto completo cuando se dicen antes de dormir. El primero es el momento. Las 3 palabras deben decirse en el umbral del sueño, no una hora antes mientras todavía hay actividad mental intensa, no en medio de otras oraciones donde se pierden entre una letanía de peticiones. En el momento específico donde el cuerpo ya está en cama, la luz ya está apagada y el sueño está comenzando a llegar. Ese momento tiene una importancia particular porque es el momento de mayor apertura espiritual de todo el día. Es el momento donde el alma está más receptiva a lo que recibe, y las últimas palabras que pronuncia antes de perderse en el sueño son las palabras que quedan resonando en el nivel más profundo del ser durante todas las horas que siguen. Si esas últimas palabras son María cubre nuestro hogar, el alma entra en el sueño con esa intención activa, con esa invocación resonando. Y esa invocación sostenida en el nivel más profundo durante las horas de sueño crea exactamente lo que promete, una cobertura sobre el hogar que dura toda la noche. El segundo elemento es la presencia. Antes de decir las 3 palabras, dedica un momento, puede ser solo 30 segundos, a hacerte consciente de la presencia de María. No como un esfuerzo de imaginación que requiere habilidades contemplativas que no todos tienen, sino simplemente como un acto de fe que dice, ella está aquí, en este cuarto, en este momento, disponible para escuchar lo que voy a decirle. Ese acto de presencia transforma la invocación de un monólogo dirigido hacia ningún lado en una conversación dirigida a alguien específico que está ahí y que escucha. El tercer elemento es la gratitud. Antes de pedir la cobertura, agradece la cobertura de las noches anteriores.
aunque no hayas pedido esa cobertura explícitamente, aunque esta sea la primera noche que la pides. La gratitud anticipada que reconoce que María ya ha estado cuidando el hogar incluso cuando nadie se lo pedía es una disposición del alma que abre el corazón de una manera que la petición pura no puede abrir. El cuarto elemento es la extensión. Cuando dices, nuestro hogar incluye mentalmente a cada persona que vive o que está en ese espacio esta noche. A cada hijo, a cada nieto si está en casa, al cónyuge si lo hay, a cualquier persona que esté bajo ese techo. No como una lista que hay que completar, sino como un gesto del corazón que dice, María, los incluyo a todos. Esa extensión hace que la cobertura que pides no sea solo para ti, sino para todos los que amas y que están en ese espacio. Y la petición que incluye a otros tiene en la economía espiritual una potencia particular que la petición centrada solo en uno mismo no tiene. El quinto elemento es el silencio después. Después de pronunciar las 3 palabras, quédate en silencio un momento. No añadas más oraciones. No empieces a pensar en lo que tienes que hacer mañana. Solo silencio. Un silencio que dice, ya lo dije, ya lo entregué. Confío en que fue escuchado y que será cumplido. Ese silencio de confianza después de la petición es quizás el elemento más poderoso de los 5. Porque la confianza es la respuesta humana a la fidelidad divina. Y María es fiel. Ha sido fiel durante 2000 años con cada persona que la ha invocado con sinceridad. No tiene ninguna razón para no ser fiel contigo esta noche. Suscríbete a este canal y activa la campanita. Porque la fe del alma está aquí cada semana para acompañarte con la profundidad y la claridad que esta etapa de tu vida merece. No con devociones superficiales que se olvidan al día siguiente, con verdades que cambian la manera en que se vive cada día y cada noche. Quiero hablarte ahora de los efectos, de lo que ocurre en el hogar y en las personas que duermen en él cuando esas 3 palabras se dicen con fe y con la disposición correcta de manera sostenida durante días y semanas. Lo primero que las personas reportan es la mejora del sueño. No siempre desde la primera noche, aunque en algunos casos sí, pero en el orden de días, el sueño cambia de una manera que la persona nota, aunque no siempre sepa a qué atribuirla. Duerme más profundamente, se despierta menos durante la noche, y cuando se despierta en la madrugada, la inquietud que antes la acompañaba en ese despertar está atenuada o ausente. Eso no es sugestión. Es la consecuencia natural de que el alma entró en el sueño con una invocación de protección activa que creó un ambiente espiritual en el hogar que facilita el descanso de una manera que ninguna intervención puramente física puede facilitar de la misma manera. Lo segundo que se reporta es una calidad diferente de los sueños. Los sueños que producen inquietud, que dejan un residuo de angustia al despertar, disminuyen o desaparecen. Y en algunos casos, no en todos, y no como regla universal, pero con una frecuencia que llama la atención, aparecen sueños de un tipo particular. Sueños donde hay una presencia que no produce miedo sino paz. Sueños donde hay luz. Sueños que al despertar dejan una sensación que la persona describe siempre con las mismas palabras. Me sentí acompañado. Lo tercero que se reporta no es nocturno sino diurno. Las personas que dicen las 3 palabras cada noche con fe y con la disposición correcta notan con el tiempo una diferencia en el ambiente general del hogar durante el día. Una paz que está donde antes había inquietud. Una facilidad en las relaciones que antes no estaba. Una sensación al entrar a casa que la persona describe como sentirse en un lugar diferente, aunque físicamente todo sea igual. Eso es la cobertura de María actuando sobre el espacio espiritual del hogar de manera sostenida. Porque la cobertura que se pide cada noche no es solo nocturna. Es una cobertura que permanece, que se renueva cada noche pero que no desaparece al amanecer, que va creando con el tiempo un ambiente espiritual en el hogar que es perceptible y verificable para quienes lo experimentan. Quiero contarte algo que ocurrió hace algunos años que ilustra perfectamente lo que estoy describiendo. Una señora de 71 años que vivía sola desde que enviudó me dijo en una conversación pastoral que las noches eran su mayor dificultad,
que se iba a la cama con miedo. No un miedo específico a nada en particular, un miedo difuso que no sabía nombrar pero que la acompañaba desde el momento en que apagaba la luz hasta que finalmente el agotamiento la vencía y se dormía. Había probado todo lo que su médico le había sugerido para el insomnio. Algunas cosas habían ayudado parcialmente, pero el miedo seguía ahí independientemente de si dormía o no. Le enseñé las 3 palabras, le expliqué la disposición con que debía decirlas, le pedí que las dijera cada noche durante 2 semanas y que me contara. A los 10 días me llamó. Me dijo: «Padre, la segunda noche algo cambió. No sé explicarlo bien». Apagué la luz y dije las 3 palabras y en lugar del miedo de siempre sentí algo diferente. Como si alguien hubiera entrado al cuarto. No de manera que me asustara. Al contrario, de manera que me tranquilizó. Como cuando de pequeña mi madre entraba a revisar que estuviera bien antes de que yo me durmiera. Como cuando de pequeña mi madre entraba a revisar que estuviera bien. Esa imagen es exactamente lo que describe la protección de María sobre el hogar nocturno. La madre que revisa que sus hijos estén bien antes de que se duerman, con la diferencia de que esta madre nunca se cansa, nunca duerme, nunca se distrae, y tiene un acceso al ámbito espiritual donde la protección real ocurre que ninguna madre humana puede tener. Déjame ahora darte algo adicional que potencia todavía más las 3 palabras cuando se añade a ellas. No como requisito, sino como complemento, que amplifica lo que ya en sí mismo es poderoso. Es el gesto. Antes de decir las 3 palabras, levanta las manos con las palmas hacia arriba en el gesto de quien ofrece y recibe al mismo tiempo. No con la intención de hacer algo teatral o llamativo, con la intención de que el gesto físico acompañe y exprese la disposición interior de quien se entrega al cuidado de María antes de dormirse. Ese gesto hace algo en el cuerpo que refuerza lo que las palabras hacen en el alma. Crea una coherencia entre lo exterior y lo interior que potencia la oración de una manera que la oración, dicha sin ningún gesto, no siempre tiene. Y si en el cuarto hay una imagen de la Virgen o un crucifijo, y si es posible hacerlo, orienta ese gesto hacia esa imagen, no porque la imagen sea la Virgen, sino porque el ojo y el gesto orientados hacia ese punto de referencia ayudan a la mente a mantenerse en la presencia de María en el momento en que la pronuncias los nombre y la petición. La tradición cristiana siempre ha sabido que el ser humano es una unidad de cuerpo y alma, que lo que ocurre en el cuerpo afecta al alma y lo que ocurre en el alma se expresa a través del cuerpo. Y los gestos de oración que la Iglesia ha cultivado a lo largo de los siglos, la señal de la cruz, el genuflexión, las manos juntas, las manos abiertas, no son decoraciones externas de algo que podría ocurrir igual sin ellos. Son parte integral de la oración porque involucran al ser humano completo en el acto de dirigirse a Dios. El gesto de manos abiertas antes de las 3 palabras es una manera de decir con el cuerpo lo que las palabras dicen con la voz. Me abro, me entrego, me pongo bajo tu cuidado. Recibe lo que tengo y dame lo que necesito. Quiero cerrar con algo que considero fundamental decir con claridad, porque creo que hay una tentación que puede surgir después de escuchar este video, y que si no se nombra puede vaciar la práctica de su verdadero poder. La tentación es convertir las 3 palabras en una fórmula automática, en algo que se dice cada noche de la misma manera que se cepillan los dientes, como un hábito mecánico que se realiza sin atención y sin presencia. Ese automatismo es exactamente lo que vacía cualquier práctica espiritual de su poder. No porque Dios o María dejen de estar disponibles cuando la oración es mecánica, sino porque el alma que ora mecánicamente no está abierta para recibir lo que la oración ofrece. Está presente físicamente, pero ausente interiormente. Y la gracia, aunque disponible, no puede entrar en un interior que no está abierto para recibirla. Las 3 palabras dichas con presencia plena, aunque solo sean 3 palabras, tienen un poder que 1000 palabras dichas en automático no pueden tener. La presencia es lo que marca la diferencia.
la conciencia de a quién le hablas, de lo que le pides y de por qué lo pides. Esa conciencia, sostenida aunque sea por 30 segundos antes de dormirse, es lo que transforma 3 palabras en una invocación que la Virgen María escucha y a la que responde. Esta noche, antes de apagar la luz, recuerda lo que aprendiste hoy. Hazte consciente de la presencia de María. Agradece la protección de las noches anteriores. Extiende la cobertura a cada persona de tu hogar. Levanta las manos si puedes. Y di las 3 palabras con la fe y la confianza de quien sabe que serán escuchadas. María cubre nuestro hogar. 3 palabras, esta noche, y cada noche que siga. Deja en los comentarios a qué hora sueles apagar la luz antes de dormir. No para exponerte, sino porque saber que hay otras personas haciendo lo mismo en ese momento crea una comunión de oración que es hermosa y que refuerza la práctica de cada uno. Y porque tu comentario puede ser la invitación que alguien más necesita para empezar esta noche. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que María cubra tu hogar esta noche y cada noche que siga. Y que el sueño que te llegue esta noche sea el sueño del alma que sabe que no está sola, que está cubierta, que está protegida y que puede descansar completamente porque hay alguien que no duerme y que cuida.